Cristo nuestra justicia, predicado por Charles Spurgeon. Texto Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, la salvación es el regalo más grande que Dios ofrece a la humanidad, y el fundamento sobre el cual se apoya es la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por quienes somos o por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta es la gloriosa verdad del Evangelio, el mensaje central que debemos entender. Nuestra justificación ante Dios no depende de nuestros méritos, sino de la obra consumada de Cristo en la cruz. Cuando miramos el estado de la humanidad y reflexionamos sobre nuestra posición ante un Dios santo, no podemos evitar preguntar, ¿cómo puede un hombre pecador y defectuoso ser justificado ante Dios? Esta es la gran pregunta que el corazón humano siempre ha buscado responder. A lo largo de la historia, muchos han tratado de justificarse por sus propias obras, buscando en su moralidad o en sus buenas acciones una manera de obtener el favor divino. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay uno justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. A la luz de esta realidad, la única respuesta que nos queda es esta: somos justificados por la fe en Jesucristo, que es nuestra justicia, no por obras, no por mérito, sino únicamente por la gracia de Dios a través de la fe. Desde la caída de Adán, el pecado entró en el mundo, y a través del pecado, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. El pecado no es solo algo que hacemos, es nuestra naturaleza. Nacemos inclinados al mal. Somos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3. El pecado es el gran mal que nos separa de Dios, y esa separación es tan grande que ninguna acción humana puede superarla. Consideremos, por ejemplo, la vida de un hombre ordinario. Desde la infancia ya demuestra rasgos de egoísmo, rebelión y desobediencia. A medida que crece, estas inclinaciones pecaminosas se hacen cada vez más evidentes. Incluso cuando tratamos de ser buenos, nos damos cuenta de que nuestros motivos son a menudo egoístas. Nuestra mejor justicia está manchada por el pecado. Como dice Isaías, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Y esta es nuestra gran tragedia. No importa cuán duro tratemos de corregirnos, no importa cuánto nos esforcemos por vivir una vida justa, fallamos en cumplir el estándar perfecto que Dios requiere. Dios es santo y justo, y su ley demanda perfección absoluta. La ley de Dios no puede ser negociada, ajustada o reducida. El estándar de Dios es la santidad misma. Ante este escenario, la ley de Dios nos condena, nos muestra claramente que somos pecadores, incapaces de cumplir sus demandas, nos expone como transgresores, y si fuéramos juzgados únicamente por la ley, todos estaríamos condenados. El apóstol Pablo nos recuerda esto cuando dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La ley es como un espejo, nos muestra quiénes somos realmente, revela nuestros pecados y nos confronta con la realidad de nuestra corrupción. Sin embargo, el propósito de la ley no es salvarnos, sino llevarnos a reconocer nuestra total dependencia de Cristo, el único que puede cumplir perfectamente la justicia que Dios requiere. Muchos, al darse cuenta de su pecaminosidad, intentan justificarse por sus propias obras. A lo largo de la historia, vemos a la humanidad buscando maneras de redimirse y alcanzar la salvación por sus propios medios. Algunos se aferran a una estricta observancia de reglas y mandamientos, creyendo que si siguen la moralidad al pie de la letra, agradarán a Dios. Otros buscan realizar buenas acciones, ayudando a los necesitados, dando limosnas, practicando la caridad, con la esperanza de que esto compense sus deficiencias. ¿Pero pueden estas cosas por sí solas justificarnos ante Dios? La respuesta es un enfático no. Nuestras obras, por nobles que sean, no pueden borrar los pecados que ya hemos cometido. El pecado no es como una deuda que podamos saldar con buenas acciones. Es una ofensa infinita contra un Dios infinitamente santo. No podemos, con nuestras propias manos, deshacer el mal que hemos hecho. Pablo enseña esto claramente en su carta a los Gálatas, afirmando que nadie será justificado por las obras de la ley. Gálatas 2:16. El intento de justificarse por obras es, de hecho, una forma de orgullo, ya que coloca al hombre en el centro de su salvación. Implica que de alguna manera somos capaces de salvarnos, lo cual es una ilusión. La Biblia es clara al afirmar que no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. No importa cuánto nos esforcemos, nunca podremos cumplir el estándar perfecto que Dios exige. La justicia humana, en comparación con la justicia de Dios, es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y esta es una verdad que debe llevarnos al arrepentimiento y la humildad. Debemos reconocer nuestra total incapacidad para salvarnos. Debemos abandonar toda esperanza de autojustificación y volvernos a la única fuente de verdadera justicia, Jesucristo.
Aquí llegamos al corazón del Evangelio, el mensaje más precioso y maravilloso que podríamos escuchar. Lo que no pudimos hacer por nosotros mismos, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, Jesucristo. El plan de Dios para nuestra salvación fue enviar a su propio Hijo para vivir una vida perfecta en nuestro lugar y morir la muerte que merecíamos. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, tomó la naturaleza humana y vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Cumplió toda la justicia que la ley requería. Donde nosotros fallamos, Él fue victorioso. Obedeció perfectamente al Padre en pensamiento, palabra y obra. En toda su vida demostró ser el Cordero sin mancha, el único digno de ser el sacrificio por nuestros pecados. Pero la justicia de Cristo no solo se demostró en su vida perfecta, se consumó en la cruz. En la cruz, Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, se ofreció como sacrificio en nuestro lugar, llevando la culpa de nuestros pecados y sufriendo el castigo que merecíamos. La condenación por nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos curados. Isaías 53:5. En ese momento de agonía, cuando Cristo fue clavado en la cruz, algo grandioso y divino estaba sucediendo. El apóstol Pablo lo describe magistralmente en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es lo que llamamos el gran intercambio. Cristo, que era perfectamente justo, tomó sobre sí nuestros pecados, y nosotros, que éramos culpables, recibimos su justicia. En Cristo somos justificados, somos declarados justos ante Dios, no porque seamos justos en nosotros mismos, sino porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada. Es como si lleváramos una túnica de justicia que no nos pertenece, pero que nos cubre completamente a través de la fe. Ahora, cuando Dios nos mira, ve la justicia de su Hijo. Esta es la maravilla del Evangelio. Cristo murió en nuestro lugar y resucitó, asegurando para nosotros la victoria sobre el pecado y la muerte. Y ahora, a través de la fe en Él, somos justificados, es decir, declarados justos ante los ojos de Dios. La justificación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, no es el resultado de nuestros esfuerzos o buenas obras, es un regalo de Dios, ofrecido libremente a todos los que creen. ¿Y cómo recibimos este regalo? Por fe. La fe es el medio por el cual apropiamos la obra de Cristo. No es una obra en sí misma, sino la mano extendida que recibe el regalo de la gracia. Cuando confiamos en Cristo y en su obra consumada, Dios nos declara justos, no porque lo merezcamos, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. El apóstol Pablo deja esto muy claro en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe nos trae paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos bajo su ira, sino que hemos sido reconciliados con Él. Ahora tenemos una relación de paz y comunión con nuestro Creador. Esta es la belleza de la justificación por la fe, nos libera del miedo y la condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, la justicia de Cristo nos cubre y ahora podemos vivir con la certeza de que estamos seguros en Él. ¿Y cuáles son los resultados de esta justificación? En primer lugar, como ya hemos mencionado, tenemos paz con Dios. No hay más enemistad entre nosotros y Dios. Ahora somos sus hijos amados, reconciliados a través de Cristo. En segundo lugar, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Dado que nuestra justificación no depende de nosotros, sino completamente de Cristo, podemos tener plena confianza en que estamos a salvo en Él. Si dependiera de nuestros esfuerzos, viviríamos en constante incertidumbre, siempre cuestionando si hemos hecho lo suficiente. Pero dado que nuestra salvación es la obra de Cristo, podemos descansar en su obra perfecta. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni los poderes, ni las autoridades, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir. Romanos 8:38-39. Estamos completamente seguros en Cristo. Además, la justificación nos conduce a una vida de santificación. Aquellos que han sido justificados por la fe ahora viven para la gloria de Dios. Aunque aún luchamos contra el pecado, lo hacemos con la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Vivimos ya no para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. La justificación no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir una vida de gratitud y obediencia a Dios. Queridos míos, ¿dónde está tu confianza? ¿Está en tus propias obras? ¿Está en tu propia justicia? ¿O miras a Cristo, confiando en Él como tu única justicia? Si aún confías en ti mismo, te invito ahora a abandonar esa falsa esperanza. Vuelve a Cristo. Solo en Él encontrarás justicia, perdón y paz con Dios. Cristo es nuestra justicia y en Él tenemos vida eterna. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y los guíe a una fe firme e inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo, nuestra única esperanza, nuestra perfecta justicia. Amén. Si te gustó el video, deja un me gusta y suscríbete al canal para ver más videos. Y si crees que este video puede ayudar a alguien, compártelo y síguenos en las redes sociales.